Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Joe Matos, docente del Instituto Tecnológico de las Américas, y en este momento estamos ante el señor rector, quien nos ha dado la oportunidad de hacer esta entrevista para sustentar una tesis de maestría que estamos cursando con la Universidad del País Vasco a través del iGlobal. La tesis es acerca del impacto de los dispositivos móviles en los procesos de aprendizaje del idioma inglés en los institutos tecnológicos de la República Dominicana, y para ello el señor rector, con su gran experiencia sobre todos los aspectos y procesos tecnológicos que se dan en esta institución, nos va a hablar y va a responder algunas de las preguntas que tenemos, producto del proceso investigativo y lo voy a dejar con el señor rector para que él mismo, de sus palabras, nos diga quién es, cuál es su background. Bueno, me llamo José Armando Tavares Rodríguez, soy ingeniero de Sistema de Computación, con un MBA, un Master in Business Administration, y también pues candidato a doctor en el programa de Ingeniería de Software, el doctorado en Ingeniería Informática de la Pontificia Universidad de Salamanca, la Universidad Pontificia de Salamanca. Bueno, actualmente ocupo el puesto de rector del Instituto Tecnológico de las Américas, el ITLA. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Y vamos a iniciar con la primera pregunta. Y es un poquito extensa, pero sí ella abarca y es bien retórica, pero sí tiene también creo que una forma de ser contestada con esa gran y vasta experiencia que usted tiene en los procesos de aprendizaje. ¿Cómo sostener procesos de aprendizaje integradores basados en el potencial de la comunicación y en las diferentes tecnologías que permiten construir ecosistemas permanentemente conectados entre las nuevas generaciones de estudiantes, usuarios activos de dispositivos móviles, los docentes responsables de acompañarlos en el proceso de aprendizaje y los contenidos? ¿Cómo se da esta relación, comunicación, docente, contenido, estudiante, conexión permanentemente conectada? Bueno, lo que yo, primero es que la experiencia que tengo, ¿verdad? Lo primero es que para implementar un proceso educativo veo que el centro de la pregunta viene por el tema de M-Learning, o sea, lo que es aprendizaje móvil. Sí. Es precisamente planificar esa estrategia. O sea, no es lo mismo un profesor que da clase, por ejemplo, de matemáticas, que le pide a todos los jóvenes que le den su WhatsApp, crea un grupo en WhatsApp y a través del grupo de WhatsApp se mantienen en contacto, los estudiantes haciendo preguntas, el profesor respondiendo las preguntas, o simplemente un grupo en WhatsApp para el profesor informar, por ejemplo, de que va a llegar 15 minutos tarde o que recuerden la tarea de mañana. Es decir, que eso digamos que es una base cero, digamos que es una forma primitiva, inicial, interesante, creativa, de llevar al aula, por ejemplo, el uso de lo que podría ser aprendizaje móvil mediante la creación de un grupo en WhatsApp, usando una herramienta específica que es en este caso el app WhatsApp, y también pues la plataforma que sería en este caso el celular, los teléfonos inteligentes. Entonces, eso no es M-Learning, dicho así, o sea, o implementado así. Lo que es aprendizaje móvil responde obviamente a una estrategia, que puede ser una estrategia institucional, es decir, que una universidad, escuela o centro educativo lo asuma como, digamos, modelo pedagógico a implementar. Puede utilizarlo una carrera, por ejemplo, que una universidad tradicional decida poner en línea una carrera completa, por ejemplo, la ingeniería de software, darla de manera virtual o semipresencial o de manera blended. O puede ser también la estrategia de una asignatura concreta, con el permiso del lugar, el profesor puede, los permisos institucionales y también legales, puede transferir, pasar una asignatura impartida en formato tradicional a una impartida de forma de aprendizaje móvil.
Entonces, el primer elemento para construir esos procesos de aprendizaje en un ambiente de learning, número uno es la planificación, o sea, definir una estrategia de cómo eso va a suceder. Y cuando se define la estrategia, entonces surgen tres componentes fundamentales. Lo primero es que hay que estudiar la infraestructura de los actores en el proceso de aprendizaje. Los actores principales en un proceso de aprendizaje obviamente es el profesor, facilitando los maestros, como quieran llamarle. Sabemos que con la aplicación de las TICs en la educación, el profesor deja de ser el tradicional maestro que imparte conocimiento y pasa más a una labor de coaching, de facilitador, de persona que ejerce un acompañamiento. Dos, primero el tema de la infraestructura para validar, por ejemplo, temas tan simples pero importantes, según mi experiencia, como la tecnología que poseen los actores, tanto el profesor como también los alumnos o estudiantes que participan en el proceso de aprendizaje, y la habilidad que tienen y el uso de esas plataformas. O sea, parece una cosa sencilla y lógica, pero no es así. No es lo mismo dar matemáticas en un liceo, en un municipio de la provincia Peravia, a dar lenguaje de programación Java en una universidad especializada en ingenierías, en Arroyo Hondo o en una zona céntrica de la ciudad capital. No es lo mismo en términos de conexión ancho de banda, en términos de disponibilidad de dispositivos móviles, ya sean tabletas, teléfonos inteligentes, como también la facilidad de uso, tanto, o sea, la alfabetización digital que hay detrás, o sea, el profesor, los alumnos, usando con destreza esas herramientas. Después que se pasa esa definición de la infraestructura, hay que definir el contenido y la estrategia de distribución de ese contenido, de la forma en que el modelo pedagógico, que es lo más importante, va a hacer uso de esos contenidos. Es decir, uno tiene que definir si la clase va a tener 5 videitos. Esos videitos obviamente no pueden pasar de 5 megas, porque si pasa de 5 megas son muy pesaditos y no van a mandarse por email. Entonces esos 5 son los 5 que resumen el contenido curricular de la asignatura y se van a hacer distribuidos, se van a colgar en tal portal o se van a colgar en el grupo de Facebook, en el grupo de WhatsApp. O sea, tiene que haber obviamente una táctica, un plan de implementación luego del plan en función de eso. En otra palabra, para mí, lo fundamental es que haya una estrategia muy coherente que valide infraestructura, contenidos digitales y, por último, la estrategia en que ese proceso de aprendizaje se va a implementar. Al que define la estrategia, que muchas veces lo hace el profesor, debe acompañar expertos. O sea, tiene que haber alguien de tecnología, algún experto en diseño instruccional que acompañe al profesor. O sea, no es lo mismo, repito, un profesor de informática, que el hecho de que sea un profesor de informática no quiere decir que sepa de pedagogía tecnológica, de TICs aplicado a la educación, no es un experto, sabe Java, sabe Oracle, sabe configurar una red, pero no sabe cómo impartirlo hasta usando una estrategia efectiva de learning. Entonces, en ese sentido, pues, a ese personas que tienen que definir la estrategia y por tanto el proceso de implementación de dicha estrategia tiene que acompañar expertos, gente de un departamento de tecnología educativa, tanto institucional o amigos que le ayuden a definir. Es muy interesante. La segunda pregunta dice, ¿cómo los cambios tecnológicos han afectado los procesos educativos, metodológicos y pedagógicos en la enseñanza del idioma inglés específicamente? Sobre todo en el idioma inglés han impactado muchísimo. Por ejemplo, conocemos, me viene a la cabeza el ejemplo muy conocido ahora mismo de el Open English. Open English es una institución global que está totalmente en línea y desde cualquier dispositivo móvil, de hecho tiene una versión móvil, portal, versión móvil para tableta, para los teléfonos inteligentes, o ya sea del desktop, o sea, la computadora que uno elija, uno puede totalmente en línea, 24/7, aprender inglés online. Entonces ahí tú te vas, o sea, algo bien rompedor de cómo es posible aprender un idioma de manera virtual. Ahí tenemos ejemplos como ese.
Pero la enseñanza del idioma inglés siempre ha estado en la vanguardia del uso de la tecnología, no solamente tecnología de información y comunicación, sino de la tecnología audiovisual, por ejemplo, la tecnología a través de videos, a través de audio, a través de casetes, CD, DVD, es decir, la enseñanza de los idiomas, y específicamente el inglés, que más conocemos aquí en la República Dominicana, siempre ha hecho uso intensivo, efectivo, normalmente en dos estrategias. O tener un laboratorio donde la gente va y a través de audífonos, auriculares, computadoras, radios, etcétera, toma las clases a través de contenidos audiovisuales o incorporando a la misma aula ese tipo de tecnología. Es decir, que nosotros hemos ido utilizando las TICs para la enseñanza del idioma inglés desde de lo más básico hasta el uso intensivo, dinámico, distinto del idioma inglés como es Online English, o sea, por ejemplo, Open English, un instituto totalmente virtual donde la gente coge clase a la hora que quiera, de donde quiera, de cualquier dispositivo, en cualquier lugar. La tercera pregunta va en sentido a lo siguiente: ¿cuáles son las metodologías, pedagogías y tecnologías que estarán implementando los institutos tecnológicos de educación superior para impactar positivamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés en los próximos 5 años? Bueno, o sea, cuando hablamos de tendencias, yo creo que una de las cosas que cada vez más se va a, por lo menos mi visión, es el tema de self-study. O sea, hay ciertamente guías autodidactas, siempre ha habido, pero la combinación de esa forma de metodología con la tecnología de información y comunicación es donde se está haciendo cada vez más rico el proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés. Me explico. Pongo un ejemplo concreto: los MOOCs, los Massive Online and Open Courses. O sea, se está dando cuenta de que hay una organización académica, una ONG, una fundación, inclusive una universidad, un instituto, que crea todos los contenidos, tanto en formato audiovisual como digital, los sílabos, lo declara open o lo declara abierto, y es el estudiante el que define el ritmo, lo que utiliza de esos contenidos, cómo lo utiliza, va a su ritmo, es decir, el estudiante que construye ese conocimiento a partir de los recursos que tú pones disponibles a ellos libremente. O sea, la tendencia que yo veo es hacia allá, o sea, hacia la posibilidad de que el poder de aprendizaje, no solamente del idioma inglés, sino de cualquier disciplina, está en el estudiante, y lo que hay realmente son proveedores. Y el número de proveedores de contenidos educativos, el número de proveedores de formas de aprender aumentará. Pero yo creo que la gran tendencia es esa. Entonces, uno de los grandes valores que debemos fomentar los docentes es la responsabilidad. Sí, por ejemplo, para una persona, aunque eso yo también pienso que eso va a ir modificando el comportamiento social, la forma tradicional en que el ser humano recibe educación formal hoy. Es decir, que nosotros de adultos estamos muy acostumbrados a ese modelo que tanto nos impactó, que desde que tenemos uso del conocimiento hasta que llegamos a los 17 años, eso fue lo que hacemos. El aula tradicional, con las butacas, un profesor recibiendo docencia. Las futuras generaciones, en la medida que las escuelas vayan cambiando, los hijos, a lo mejor los nietos nuestros, cuando vayan a primero de básica, se encontrarán con un nuevo tipo de aula, con una nueva forma de aprender, con una nueva forma de ser enseñados, que romperá esquemas y preparará a las nuevas generaciones para que precisamente desarrollen esas habilidades blandas: comportamiento, capacidad de autoorganización, sentido del resultado, trabajo en equipo. O sea, hoy que no lo tienen nuestros jóvenes adultos. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a que clase se toma de 6 a 10 de la noche, los lunes y miércoles en el aula tal con el profesor tal. Entonces hay como una disciplina industrial detrás de eso, un modelo industrial de educación. Ese modelo poco a poco va cambiando y ahora vamos poco a poco migrando hacia un modelo donde eres tú
el que elige el momento del día en que tú quieres coger tu clase de inglés, que eres tú a través de qué dispositivo tú quieres tomar, que eres tú el que eliges a qué ritmo tú quieres tomar, que eres tú el que eliges. O sea, que el centro del proceso de aprendizaje eres tú y por tanto obviamente esos valores que hay que desarrollar y fomentar. ¿Cómo la modalidad de aprendizaje en learning, con la ayuda de dispositivos móviles, podría lograr una integración, participación y cooperación más eficiente entre los estudiantes, docentes y contenidos para lograr la construcción del conocimiento? El modelo constructivista, modelo pedagógico, ¿verdad?, de constructivista, está muy en comunión con lo que es el modelo de aprendizaje móvil y también con todo lo que tiene que ver con los diferentes modos pedagógicos de implementar las TICs en el proceso de aprendizaje. Yo creo que básicamente lo que conocemos como foros de discusión son los grupos que se crean, por ejemplo, en WhatsApp, en el BB Messenger, en los grupos que se crean en las redes sociales como Facebook, por ejemplo. Son los lugares donde a través del debate, la discusión libre, se crea una trazabilidad de ese aprender compartiendo tus opiniones, en construir conocimiento a partir de las discusiones esa es la clave, pienso yo. ¿Cómo están los dispositivos móviles impactando el desarrollo intelectual y social de las nuevas generaciones de estudiantes que dan uso constante a estas nuevas herramientas, tanto dentro como fuera del aula? Yo creo que nosotros tenemos que sumarnos. Hay mucha literatura, muchísimos expertos internacionales, nacionales, que hacen siempre un juicio ético, moral, de comportamiento social con respecto a, o sea, el profesor que llega al aula y dice, ok, aquí hay una canasta, por favor póngame todo su celular aquí porque aquí hay que atenderme a mí con esto. Claro, eso es normal que se haga cuando tú tienes una forma, que no estoy diciendo que eso esté mal, cuando tu modelo pedagógico es el tradicional. Claro, obviamente, pues si tú tienes 20 estudiantes en un aula y hay 15 que están chateando y no te están atendiendo, es obvio que tú digas, bueno, aquí el celular es mi enemigo, o sea, aquí hay problemas. Pero yo sigo pensando que si nosotros somos lo suficientemente creativos como profesores y maestros, si nosotros ponemos contenido súper chulo, si implementamos nuevas herramientas o métodos y metodologías que atraigan la atención del joven, que capten, atraigan, que le hagan clic al muchacho, pues nosotros no vamos a ver el uso intensivo de los dispositivos móviles. En el aula tenemos que sumarnos. Si los jóvenes están de 24 al día, 8, 10, 11 horas, revisando su estatus en Facebook, compartiendo contenido en Instagram, fotos en Instagram, chateando en los messengers de las diferentes redes sociales y dispositivos móviles, si el joven está en eso, entonces es importante que nosotros podamos también estar ahí y ver cómo podemos nosotros estar ahí, de qué manera estar. Entonces, tanto fuera, de hecho, por ejemplo, el teletrabajo. Mucha gente dice, no, porque una persona que trabaja en un teletrabajo, bueno, a veces el teletrabajo implica mayor responsabilidades, porque o sea, tú puedes estar en tu casa trabajando, comiendo, pero tú estás trabajando también porque tú estás con el celular, con el computador abierto. Estás respondiendo mensajes, orientando a una gente, una pregunta, es decir, de alguna manera, un joven que tenga el aula en su celular, puede estar un sábado a las 8 de la noche en un mall, a punto de entrar en una película, y puede recibir en el grupo un video que acaba de subir su profesor, donde él explica una integral que no entendieron el grupo, y que le pusieron un mensaje. Él lo recibió a las 8 de la noche, pero le pusieron ese mensaje al profesor a las 7 de la noche, que estaban en el aula y estaban en la casa de un amigo, estaban cansados, dijeron vamos para el cine, pero antes vamos a poner al profesor para ver si no lo explica. Y el profesor decidió hacer un videíto, porque él tiene una pizarrita y le explicó eso, y el muchacho en la fila entrando al aula, a la sala de cine, revisa el videíto de 5 minutos. Ah, es así que se hace. O sea, y funcionó.
Y funcionó. Estamos hablando de un ejemplo real, concreto, de cómo un muchacho está a las 8 de la noche haciendo fila para entrar a una sala de cine, pero también está estudiando, porque el aula está al alcance de su celular, de su dispositivo móvil. Entonces, yo pienso que hay que estar ahí. Según usted, y definitivamente ha tenido momentos del aprendizaje de manera personal, ¿cómo ocurre el aprendizaje cuando usa los dispositivos móviles, en su caso? Yo pienso que el aprendizaje ocurre de manera continua. Es un education streaming. O sea, todo momento, toda oportunidad es un momento de aprendizaje. Una profesora de botánica, por ejemplo, yo tengo el caso de una profesora, un video que una profesora que va de vacaciones con su esposo a Panamá y allá hace un videíto porque está en una zona selvática. Y ese videíto en la zona selvática, en sus vacaciones, sirve para su clase del año siguiente. Entonces, el aprendizaje se da de manera continua, de manera constante, en un proceso creativo, dinámico, donde todos intervienen en la construcción del conocimiento. ¿Cuáles son los factores que influencian en el aprendizaje en learning? Los factores que influyen, repito, son la parte de lo que es la disponibilidad de la infraestructura, la disponibilidad de un modelo pedagógico que incluya buenos contenidos, buenas técnicas de enseñanza-aprendizaje y por último, proceso también de evaluación de esos aprendizajes. ¿Cuáles son los elementos del proceso de aprendizaje M-Learning que distraen al estudiante? Existe como todo peligro, ¿verdad? De que los espacios, por lo menos en mi experiencia, es que los espacios definidos para aprendizaje se utilizan para otra cosa. O sea, que tú abras un foro, tú abras un grupo de discusión, que tú crees en mi tiempo de maestría se utilizaba mucho el tema de los listas de emails, etcétera, y que en vez de aprender lo que se haya. Hay elementos distractores, como esos, por ejemplo, que las cosas definidas para aprendizaje no se utilizan para esos fines. ¿Qué organización internacional certifica el programa de inglés que se enseña en esta institución? Bueno, tenemos metodologías. Top Notch es una de ellas, también la Oxford me parece. Son instituciones con las que nosotros hemos tenido relación, o sea, usando sus libros y también pues usando su metodología de enseñanza. En algún momento utilizamos en el laboratorio de inglés Rosetta Stone y otras herramientas de software educativo en los laboratorios de enseñanza de inglés. ¿Cómo impactan los dispositivos móviles en nuestra forma de aprender? Bueno, eso mismo, o sea, te acerca el aula a un bolsillo. O sea, tú tienes los contenidos, tú tienes los procesos pedagógicos, los procesos de evaluación a la distancia del bolsillo, cuando tú tengas tu celular o tu tableta. Con tanta información disponible, ¿debería estar nuestro currículum enfocado en hechos y contenidos o más bien en habilidades? Yo diría que ambas cosas, porque hay que complementarlas. No es lo mismo enseñar historia, una clase por ejemplo sobre qué es la democracia, es una clase teórica, no deja de encontrarse siempre elementos prácticos, talleres, experiencias que tú le invitas a realizar a los estudiantes para que vean en alguna forma práctica eso que se está dando de forma teórica. Pero ciertamente ambas cosas son necesarias. ¿Son las nuevas tecnologías las que marcan los cambios en nuestra forma de aprender? Sí, yo creo en eso. O sea, pero siempre son herramientas. O sea, hay obviamente una tendencia también a importantizar, a poner por encima de todo las TICs, pero yo creo en que ciertamente la tecnología, como todos los aspectos de nuestra vida, o sea, no es verdad que hoy, en el 2014, los seres humanos nos relacionamos igual que hace 20 años. Tenemos teléfonos celulares, tenemos movilidad, tenemos redes sociales. O sea, nosotros cada vez somos un mundo más pequeño. O sea, yo me entero más rápidamente hoy lo que ocurre en China, en Shanghái. Si se muere un niño, tiene un accidente, se ahorca. Me entero yo
un minuto, que hace 30 años los seres humanos tenían que esperar a que saliera en el periódico al día siguiente si era que salía. Entonces hoy estamos viviendo una era donde el mundo está cada vez más pequeño y obviamente la educación también está impactada con las TICs. ¿Cuáles son los elementos de las tecnologías de aprendizaje móvil que resultan atractivos a los estudiantes? Bueno, esa que acabo de mencionar, casi siempre los jóvenes son locos con su teléfono inteligente, número uno, usan tabletas, dependiendo de lo que tienen que aprender, pero básicamente el teléfono inteligente. Y cada vez más habrá más teléfono inteligente, se estima que para el 2020 toda la humanidad va a hacer uso de teléfono inteligente y dicho teléfono inteligente va a estar casi seguro conectado a internet con un buen ancho de banda. Tecnologías, por ejemplo, en República Dominicana, en términos de redes sociales, lo que más hace un joven que está conectado a internet vía su teléfono celular es chequear su estatus en Facebook. O sea, entran en Facebook, lo tienen configurado y bueno, cuando necesitan algo lo consultan en Google. También otra cosa interesante es apps. O sea, la mayor parte de la juventud descarga apps específicas según sus intereses. Me explico. Si el muchacho está en fútbol, tiene 2 o 3 apps o aplicaciones en su teléfono instaladas que le dan como ver el mundial, el otro como calcular no sé qué cosa. Y, o sea, normalmente si es una muchachita que está ahora en, qué sé yo, le gusta la música, los Jonas Brothers, va a tener un app de Jonas Brothers, va a tener, o sea, en el teléfono inteligente de un joven tú vas a encontrar Facebook casi siempre, Instagram lo están usando mucho, Pinterest si es una muchacha normalmente, más un conjunto de aplicaciones que están usando más a los intereses particulares de ese joven. Si le gusta la música, va a encontrar aplicaciones de música. Si le gusta cocinar, va a encontrar aplicaciones de cocina. Sí. ¿Cuáles son las herramientas que permiten medir la efectividad del aprendizaje en la modalidad M-Learning para evidenciar el resultado de los procesos de aprendizaje asistido por dispositivos móviles en un entorno virtual? ¿Tú puedes repetirlo? Seguro. ¿Cuáles son las herramientas que permiten medir la efectividad del aprendizaje en la modalidad M-Learning para evidenciar el resultado de los procesos de aprendizaje asistido por dispositivos móviles en un entorno virtual? Interesante pregunta, porque ahí aprovecho y aclaro. No es lo mismo yo tener en mi teléfono móvil, por ejemplo, una app que me conecta al campus virtual y ahí yo hago la evaluación. O sea, normalmente la gente lo que tiene es una aplicación en su teléfono móvil que le conecta al campus virtual, que es un portal que puede accederse vía PC, tableta o teléfono móvil. Y ahí tener los test de autoevaluación, los diferentes ejercicios virtuales. Eso es una forma. Otra forma es tener ejercicios animados, diseñados específicamente. Es decir, yo he visto, inclusive ahora se está usando mucho la gamificación en la educación, es decir, el uso de videojuegos para aprendizaje. Entonces tú le diseñas un videojuego donde hay una sentencia, sentence, I love my, entonces un espacio en blanco y tú tienes que coger de 4 bloques y rellenar la oración para completarla y ver si es verdad o mentira. Aplicaciones que te ponen una pregunta y tú tienes que responder si es verdadero o falso y esos resultados al final se da la retroalimentación automática y se envía ese resultado vía correo electrónico o vía postearlo en el portal. Es decir, hay diferentes formas en las cuales se puede evaluar si los jóvenes están aprendiendo o no vía el M-Learning. ¿Qué le fascina a usted acerca de la tecnología móvil en el aula? Bueno, la posibilidad de que precisamente la palabra movilidad, es decir, la posibilidad de estar conectado constantemente y la posibilidad de poder estar construyendo constantemente el aprendizaje juntos. O sea, cualquier cosa, o sea, yo tengo, por ejemplo, grupos a los que los jóvenes yo les estoy ayudando a despertar su conciencia social. Y yo veo algo en el periódico, yo le tiro una foto y se la mando al grupo. Y iniciamos una discusión a partir de esa foto. Es decir, eso lo hace posible cuando hay movilidad. Si los jóvenes tienen que esperar, llegar a la casa, conectarse, entrar a la computadora para revisar el estatus, para ver qué fue lo que se discutió. Si hay movilidad entendida como
un dispositivo móvil conectado a internet 24/7. Entonces la riqueza y las oportunidades son inmensas. ¿Y qué le irrita a usted acerca de la tecnología móvil en el aula? A mí no me parece, a mí para nada me molesta. Okay. ¿Cómo ha afectado a la práctica docente el auge del uso de los dispositivos móviles en las aulas de los institutos tecnológicos de la República Dominicana? Bueno, aquí nosotros, o sea, vamos a ver, experiencias hay muchas, pero ciertamente hay un gran camino por recorrer en la República Dominicana en ese sentido. O sea, nosotros, por ejemplo, en el ITLA hemos hecho trabajo aquí hicimos una alianza con unos teléfonos BlackBerry y también con unos teléfonos de Microsoft, unos Windows Phone, y hicimos experiencia de aprendizaje móvil, sobre todo en el área del Centro de Excelencia en Software, no en idioma, sino en software. Pero experiencias de este tipo, masivas, que impacten una institución completa o definan una estructura, en República Dominicana todavía hace falta mucho. Hay que entenderlo porque hay tanto en el mundo, o sea, hay tantas cosas que uno... pero en República Dominicana, digamos que se está trabajando, pero falta todavía un camino por recorrer en ese sentido. ¿Qué sería básicamente? ¿De qué estamos hablando en ese sentido? Por ejemplo, hay dos mundos. ¿Cuáles son nuestras limitaciones? Estamos hablando del sector público y sector privado. Las limitaciones más importantes son desde el punto de vista social, más que tecnológico. Me explico. Para que se dé un e-learning real tiene que haber una infraestructura. Y esa infraestructura todavía se está construyendo. Yo estoy hablando en el sentido de inclusión. O sea, no es lo mismo un Carol Morgan que le dan un iPad a los muchachos cuando entran en el aula. Es el 0.5% de la realidad educativa nacional. Al 99.5% de la realidad educativa nacional que no tienen esas ventajas posibles. O sea, uno está soñando con e-learning y uno podría estar ahora pensando la mejor estrategia e innovando. Innovación en e-learning significa crear cosas nuevas, adaptadas a la realidad dominicana, etc. Pero nosotros estamos en la parte básica física de que, bueno, pero es que no tienen celulares, es que no pueden tener tabletas, eso es muy caro. Y acceso a internet en sus casas o en su centro educativo tampoco. Entonces tenemos ciertamente ese tema pendiente. ¿Podrían las tecnologías móviles ofrecer nuevas oportunidades para el aprendizaje que se extiende más allá del liderazgo del maestro? Claro que sí, claro que sí. Estamos hablando de los creadores de políticas públicas, estamos hablando con los líderes educativos nacionales. O sea, el maestro es el principal actor en el proceso de enseñanza de aprendizaje, uno de los principales, pero no es, obviamente hay cosas que le superan, hay cosas que no tienen que ver con él. Claro, sí. Okay. ¿Cuáles son los cambios pertinentes que debemos implementar en nuestra forma de aprender y de enseñar? Básicamente el principal cambio es abrirse a la nueva tecnología. O sea, hay que tener una actitud asertiva, abierta hacia lo nuevo. Y como dice la Biblia, hay que ver todo y quedarse con lo mejor. O sea, todo educador del siglo XXI tiene que estar muy abierto a los cambios, muy abierto a las nuevas realidades que van surgiendo, probarlas, testearlas, como decimos en lo informático, verificar qué cosas se pueden implementar en su aula y aprovecharlas al máximo. Okay, perfecto. Y si vamos a resumir todo lo que hemos hablado en las últimas 40 minutos, ¿qué usted pudiera decir acerca al respecto? Que la educación del presente y del mañana está de alguna manera soportada, basada en las nuevas tecnologías de información y comunicación. O sea, los hombres y mujeres del mañana, cuando reciban o quieran recibir educación formal y también muchas veces informal, lo recibirán a través de un medio, a través de una herramienta poderosa que son las tecnologías. Y nosotros tenemos que estar siempre abiertos a esos cambios y definir ciertamente estrategias de cómo aprovechar al máximo esas nuevas realidades.
Perfecto. Muchísimas gracias, ingeniero, Siempre, para por eso esta estamos. entrevista que me ha permitido Bueno, y el honor- esta hora de calidad, de verdad. El honor es nuestro. El honor es nuestro. Sí, yo voy a estar enviándole unos resultados de una encuesta que estamos haciendo a través de Google Drive. Vamos a estar enviando los resultados. O sea, que se ven los porcientos, son 40 preguntas, se ven los porcientos, para que tenga acceso a eso. Y si de alguna forma usted quisiera ayudar en el sentido de que queremos ampliar la muestra, a ver si esa encuesta se pudiera enviar a todo lo que es la familia Itla y que pudieran llenarlo, o sea, para que vea hay una realidad y cuál es la tendencia, que si ampliamos la muestra podemos ver cosas que... Pues muchísimas gracias. No hay problema. Gracias a ti. Gracias a usted.